Feliz sábado, hermanos. Que mi buen Dios me le bendiga a cada uno por nombre y que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Como ya escuchamos al hermano Andrés, decir que a última hora se nos fue comunicado ayer que la persona que iba a venir a hacer la predicación de esta mañana hubo un percance, no pudo venir. No creo que fue por cuestiones de salud, ¿no, Andrés? No fue. Estaba de viaje. Estaba de viaje, No podía llegar a tiempo. Entonces, Andrés me comunicó anoche, en la tarde, y yo siempre bendigo al Señor porque a veces nosotros no comprendemos cómo Dios trabaja, ni por qué Dios obra de la manera que Él tiene que obrar. Y a veces nos hace un poco difícil a nosotros comprenderlo, pero Él sabe la razón y el por qué. Como ya escuchamos la lectura bíblica, pero antes quiero que pongamos el himno que vamos a entonar antes de este sermón, para que cantemos un himno, porque hoy no hemos cantado y a Dios hay que alabarlo y glorificarlo. Vamos a cantar el himno 485, ¿no? 485. Si nos ponemos de pie para entonar este himno para antes de abrir el sermón. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Nos toca vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Amén. ¿Quieren que entonemos otro cántico? Firmes y adelante. Ponte ese, me vino ahora a la mente. Hay que alabar al Señor, ¿no? Para eso vinimos a este templo el día de hoy. Cantemos con gozo. Jesús nos
desde su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y uno es el Señor. Una esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, en Jesús nos ve. Los sin coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, en Jesús nos ve. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden sentarse, hermano. Sin temor alguno que Jesús nos ve. El otro día compartí un texto bíblico que dice que el verdadero amor echa fuera el temor, ¿verdad? Porque donde hay amor de Dios no podemos estar con temor. Como hijos de Dios sabemos el Dios al que nosotros glorificamos. Hermanos, la palabra que Dios trae para nosotros ya la escuchamos en la lectura que la hermana leyó. La voy a volver a repetir para que podamos engranar nuevamente en ella. Y esta lectura está en Segunda de Pedro. Quiero que ustedes sepan que cuando Andrés me llama, yo lo primero que hago es voy a la fuente, ¿no? A la fuente de la palabra, que es la palabra de Dios. Digo, Señor, si usted ha prefijado esto de esta manera para un último tiempo, a un último momento, provéame lo que tengo yo que llevar al pueblo. No sé si ustedes se recuerdan el sábado antepasado de qué se trató el mensaje que Dios me trajo a predicar. ¿Alguien aquí se recuerda del pasaje que Dios me trajo a predicar el sábado antepasado? ¿Cuál fue el tema? Bueno, por eso es que Dios lo vuelve a traer otra vez. Para que nosotros... Y yo pregunto, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que su pueblo se despierte? ¿Qué es lo que usted quiere que su pueblo comprenda en esta mañana? ¿Por qué otra vez es como una segunda parte de lo que se predicó 2 sábados atrás, que tiene que ver con los falsos profetas y los falsos maestros? Hermanos, estamos en un tiempo difícil que yo creo que el Señor quiere prevenirnos a nosotros de algo. Como un pequeño pueblo que somos de Él, ese pueblo remanente que Dios ha elegido. Yo considero que cuando Dios elige un pueblo remanente, Él va a hacer todo lo posible para que su pueblo se conduzca bajo sus estatutos, de lo que hablábamos esta mañana. Y cuando yo leo las cartas de estos grandes apóstoles, hoy vamos a leer, la semana pasada nos enfocamos en la carta de Pablo en 1 Timoteo. Esta semana Dios ha elegido de un día para otro así
la carta de Pablo. Hermanos, yo quiero que ustedes sepan que estos personajes que estamos nosotros trayendo su palabra, que se les fue dada a ellos. Quiero que visualicemos bien claro lo que se va a hablar. No es lo que los apóstoles quisieron, como se dice, discernir de lo que ellos vieron o lo que ellos escucharon o lo que ellos leyeron. No, lo que los apóstoles nos están trayendo a nosotros aquí es algo que fue dado mediante el Espíritu Santo por Cristo Jesús para que continúe. Hablaba yo con mi sobrina hace un par de días y llegamos al punto que este mensaje lo va a tocar ahora, de por qué Cristo Jesús no ha venido. Vamos a leer una lectura aquí que dice que muchos lo tienen como por tardanza que Cristo no haya venido. Y llegamos con mi sobrina dialogando y le decía yo, la palabra de Dios, Jesucristo, cuando los apóstoles le preguntaron, Señor, una señal de tu venida, una de las cosas que Jesús enfatizó, y cuando usted le pone atención a todo lo que Jesucristo habla, tiene una profundidad bien profunda, que a veces nosotros nuestra mente no logra captarla. Y mi sobrina me decía a mí, ¿sabes que había leído esa lectura y nunca lo había visto de esa manera? Y es la parte cuando le piden a Jesús una señal de su venida. Jesús dice, cuando este evangelio sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin. Hermanos, hay muchos evangelios por allá afuera, pero ¿de qué Dios nos está tratando de advertir aquí? De falsos profetas y falsos maestros. Falsas doctrinas. Entonces no es el evangelio que Jesucristo se estaba especificando en ese momento ahí con los apóstoles. En otras palabras, Jesús les está diciendo a ellos, si ustedes tuercen el evangelio que yo les voy a otorgar para que ustedes lo lleven a la faz de la tierra, demorarán mi regreso. Y es lo que se ha vivido y se está viviendo hoy en día en este momento. Que creemos que nosotros estamos escuchando el evangelio de Cristo Jesús. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque aquí vamos a indagar ahora mismo cartas de gente que caminaron con Jesús, que supieron el evangelio de Cristo Jesús a fondo. Nosotros lo sabemos por encimita, pero ellos lo vivieron. Esta mañana se hablaba en la lección que la vida de Jesús, y le decía yo a mi sobrina, cristiandad no es ser religioso, ni guardar ni los mandamientos. No enfocarse ni guardar tanto los mandamientos. Cristiandad es caminar con Cristo y haciendo lo que Cristo hacía. No podemos nosotros venir a querernos llevar por una regla de mandatos y querer exhortar a todo el mundo con esos mandamientos. No, se hablaba hoy, esta mañana en la lección, de que el amor, los primeros dos mandatos es amar a Dios, es quien mana el amor para nosotros, y el segundo es amar al prójimo. Porque si nosotros comprendemos esos dos, automáticamente vamos a estar viviendo los otros 8. Pero vamos a abrir el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Lo voy a repasar. Vamos a empezar del 1 y cuando llegue ahí voy a recalcar la lectura que se leyó. Y Segunda de Pedro, la carta de Pedro es falsos profetas y falsos maestros. Hermanos, yo quiero que ustedes sepan que solo hay una manera. Solo hay una manera que nosotros podamos identificar y prevenir que eso no ocurra en nuestro pueblo y en nuestra iglesia, y principalmente que todo en nuestras vidas. Es muy importante. Aquí lo vamos a ver cómo es que nosotros podemos prevenir que eso no ocurra en este pueblo de Dios. Pero hubo también un falso profeta entre el pueblo.
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Escuchen bien cómo esta lectura está diciendo, qué es lo que Pablo está diciendo aquí, qué es lo que Pablo está exhortándonos a nosotros aquí. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros, y con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y aquí Pedro trae algo muy fuerte que dice, versículo 4, que es la lectura que tuvimos esta mañana. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para cuándo? Juicio. Hermanos, comprendamos la lectura, porque ahorita vamos a ver por qué Dios está trayendo esto desde el principio. Porque es interesante que nosotros comprendamos por qué Dios tuvo que venir ahora en esta lectura a traernos a nosotros para que comprendamos los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Por qué trajo esta lectura que inicia desde el cielo cuando los ángeles fueron puestos en el infierno? Dicen oscuridad para el día del juicio. Porque aquí vamos a encontrar muchas cosas que son muy importantes para el pueblo del Señor. Para el día del juicio. No se olviden de esta porción acá. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los que impíos. Miren la secuencia. Son tres capítulos, y los 3 capítulos recalcan una cosa: castigo, castigo, castigo. Ahora en un versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La semana pasada se habló también del pueblo sodomita. ¿Qué significa? ¿Verdad? Entonces ahora la palabra de Dios nos está diciendo que este mismo castigo va a venir para los que vivamos impíamente. Y habla de qué, con qué consumió a Sodoma y Gomorra Dios. Con fuego. O sea, aquí Dios está diciendo que esta escena se vuelve a repetir. Que la destrucción de nuestra humanidad será a base de fuego. ¿Verdad? Aquí está más o menos dándonos una adelantito. Ahora les voy a pedir que vayamos al Pedro, segunda de Pedro, ahí mismo, al versículo 3, del 1 al 18. Capítulo 3. Capítulo 3, segunda de Pedro. Y el título de esto es, gracias amor, y el título de esta carta es: el día del Señor vendrá. Acuérdense de dónde se inició la lectura. En el cielo, con los ángeles que fueron tirados al infierno y en oscuridad, ¿verdad? Para que podamos entender, porque aquí vamos a llegar a la lectura donde dice: porque muchos lo tienen por tardanza, que Cristo Jesús no haya venido. Pero ahora vamos a entender el por qué Cristo Jesús no ha venido, ¿verdad? Y una de las cosas que dijimos al principio fue porque
este evangelio no ha sido predicado, sino que no es el evangelio de Dios, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y el capítulo 1 dice, del capítulo 3 de segunda de Pedro dice: amaos, esta es la segunda carta que os he escrito. En ambas despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento. O sea, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está mandando estas cartas Pedro? A la iglesia, a los hermanos. Ok, miren por qué Dios, desde aquel entonces, la preocupación de que el pueblo suyo no caiga en falsas doctrinas por falsos maestros. Es muy importante lo que vamos a leer acá. Pongamos atención. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Oiga bien lo que está diciendo ahí. Del Señor vuestro Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, lo que los apóstoles nos han traído es el evangelio de Cristo Jesús. Ok. Versículo 3. Ahí lo subrayé porque quise. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es una pregunta que están haciendo. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, que es lo que le estaba diciendo. ¿Verdad? Aquí están diciendo desde que los padres durmieron. ¿A qué padres se está refiriendo acá Pedro? Abraham, Jacob, Jacob, Moisés, Isaac y todos estos seres que fueron usados en gran manera, ¿verdad? Dice, hasta que estos padres murieron, todo continúa lo mismo. Pero vamos a seguir leyendo para que podamos ver el porqué. El 5. Esto ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Me llamó la atención esta lectura aquí, ¿verdad? Que por Dios fue hecho todo esto, y dice, y fueron hechos por el agua y por el agua subsiste. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí Pablo está aclarándonos un poquito a nosotros por qué la ansiedad de nosotros, porque nosotros no comprendemos lo que significa eternidad. Y Pablo lo manifiesta de esa manera. Para Dios un día de él es como 1000 años para nosotros. ¿Sí ven por qué cuando la Biblia nos ayuda a comprender por qué es que nosotros no podemos totalmente comprender la palabra de Dios? Porque entramos en el raciocinio humano, no con el conocimiento divino de Dios. Cuando el conocimiento divino de Dios entra a la mente de un cristiano, se amplifica la manera que usted va a comprender lo que significa un día para Dios y 1000 años para nosotros. Es muy importante que nosotros comprendamos esto para que nos ayude a poder tener una idea de quién es Dios en el factor tiempo. Que para Dios no existe el factor tiempo. Para nosotros sí existe, y por eso es que nos entra la desesperación, porque humanamente nosotros queremos las respuestas ahora antes de que descansemos,
¿verdad? Porque cuando ya descansamos, dice, nada vamos a saber. Entonces nosotros estamos preocupados porque se nos den unas respuestas hoy en vida en el tiempo presente. Pero cuando usted entiende la palabra del Señor, si el Señor puso en oscuridad a ángeles que fueron antes que la existencia de este mundo fuese, y desde aquel tiempo estos ángeles están en espera para ese día del juicio, ¿por qué usted y yo nos desesperamos? ¿Por qué usted y yo vivimos en ansias al respecto? Y continúa diciendo el 9, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora comprendemos la tardancia de Dios. Ahora comprendemos por qué Dios, en su infinito amor que hablábamos esta mañana, no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Esa es gran parte por qué Dios no ha llevado a cabo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando regrese el Señor nuestro Jesucristo, quiere decir, hermanos, que la gracia se cerró. Y por más que usted ande con maletines, dice la palabra, de dinero, diciendo, predícame, que quiero escuchar el evangelio de Cristo Jesús, Dios dice, las lenguas cesarán. Hermanos, y yo en mi corazón, se lo digo claramente, en mi corazón yo siento que ese punto, estamos al borde de ese punto que puede ocurrir esto. Preparémonos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero esperamos según su promesa, cielos nuevo y tierra nueva. Nosotros esperamos ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Y en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuraos con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. Una de las, ¿cómo se dice? Cosas que un cristiano empieza a experimentar con esto de ser irreprensible, de ser cosa sin mancha, es de que surge en nosotros paz. ¿Cuántos de aquí viven paz? Yo vivo paz. No le estoy diciendo cuántos de aquí no están pasando pruebas ni tribulaciones. No, usted va a pasar pruebas y tribulaciones, pero la paz que Cristo Jesús le vino a dar, dice, no es como la que el mundo le da. Porque la que el mundo le da, cuando usted entra en tribulación, se le desaparece, no existe. Pero cuando usted tiene la paz de Cristo Jesús en medio de la tormenta, usted va a tener paz. En medio de la dificultad, usted va a tener paz. En medio del sufrimiento, usted va a tener paz. Yo les comentaba cómo hace el mes pasado yo pasé por una etapa bien difícil con la pérdida de mi madre. Había mucho dolor, pero en mi corazón había paz.
Y noté en muchos de mis hermanos que también había paz en el corazón de ellos, pero habían algunos que no había paz. En algunos no había paz. Y esa es la cosa, hermanos, que nosotros tenemos que procurar esa paz de Dios. Porque si nosotros estamos en esa paz de Dios, es porque su corazón no está siendo reprendido, ¿verdad? Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué dice ahí? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, comprendamos qué es lo que esta lectura nos está enseñando el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de esta lectura? Que lo que Jesús está diciendo aquí, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación de nosotros. O sea, es por amor a nosotros que Jesús no regresa todavía. Porque Jesús quiere, dice, que nadie perezca, que todos vayamos al arrepentimiento. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, aquí viene algo muy importante que quiero que le pongamos asunto. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propio ¿qué? Perdición. La palabra del Señor, hermanos, tenemos que preocuparnos por estudiarla. Por muchas razones. Por muchas razones. Porque cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, y yo estoy de acuerdo con Pedro, lo que está especificando acá. A Pablo se le fue dado mucha sabiduría que ni los apóstoles llegaron a tener. Y las cartas de Pablo, hay redactaciones aquí que cuando la persona va con su raciocinio humano, tuerce esa lectura que Pablo escribió. Por eso es que hablaba yo con mi esposa y le decía, la palabra de Dios no puede ser discernida humanamente. Cuando nosotros entramos a querer discernir la palabra de Dios con nuestro raciocinio, vamos, ¿qué dice ahí? Tuercen la palabra. Hermanos, no hay que ser un teólogo ni un filósofo para usted el Espíritu Santo revelarle la verdad de Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, el evangelio, este evangelio que yo les traje, lo va a entender hasta el más analfabeto, hasta el más humilde, hasta el más pobre, hasta el más inocente, lo va a comprender. Porque no es raciocinio humano que va a llegar a hacer entender a nuestro ser humano, sino que es el Espíritu Santo de Dios que le va a dar el conocimiento y el entendimiento para que nosotros comprendamos. 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Me gustó como lo puso hoy Pedro como lo puso. Tengamos cuidado porque podemos caer de nuestra firmeza. A mí me da cosa cuando un ser humano no le gustó cómo fue tratado en una iglesia y se muda para otra iglesia. Es porque no ha comprendido lo que está diciendo aquí la palabra de Dios.
No, ten cuidado, no caigas de tu firmeza. No dejes que las persuasiones de gente te causen a ti división entre los hermanos, ¿verdad? Es muy importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá. 18. Antes bien, oiga bien, aquí está la receta y la clave de cómo nosotros no caemos en falsos profetas ni falsos maestros. Oiga lo que dice aquí, el 18. Y acuérdese muy bien, porque yo siento en mi corazón que es lo que Dios quiere que nosotros nos llevemos esta mañana. Dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento, ¿de quién? De nuestro Señor. De nuestro Señor y Salvador. Yo pregunto, ¿cómo usted puede crecer en el conocimiento de Cristo Jesús? ¿Cuál es el método? Bendito sea, así, hermano. La única clave que a usted lo va a llevar manteniéndose es escudriñando la palabra de Dios. No hay otro método. No existe otro método. Aunque quieran venirle a usted a meter mucha filosofía y teología, la palabra de Dios se explica ella misma. No hay que nosotros estar acatándonos a falsas doctrinas, a que nos quieran venir a poner las cosas bonitas. La verdad de Dios es absoluta. La verdad de Dios es lo único que yo le digo a la gente. Si tú quieres vivir una vida absoluta, tienes que regirte por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está en tu corazón y en tu mente, tú vives una verdad subjetiva. No es una verdad absoluta. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Ya leímos la carta de Pedro. Ahora vamos a ir a leer un parte de la carta de Juan. A ver qué Juan dice. Que eso es lo que me gusta a mí de las cartas de Juan, Pedro, Pablo. Que existe lo que se llama la constancia en varios puntos de vista. Pero es la misma constancia que tenemos que nosotros albergar en nuestro corazón. Primera de Juan 1, 3. Primera de Juan 1, 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, esto es muy importante, con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Entonces, cuando usted viene a tener comunión con lo que el apóstol está diciendo, ¿con quién usted verdaderamente está teniendo comunión? Con el Padre, ¿verdad? Porque ellos están dándole a usted de la fuente que ellos oyeron y vieron. Está diciéndoselo aquí. ¿Ok? Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oiga la importancia. Oiga la importancia. ¿Por qué la incertidumbre en nuestra mente? ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué no entendemos? Porque nuestro gozo no ha sido cumplido todavía. Es muy importante. Y de ahí es que surge la paz. Cuando ya el gozo de Cristo Jesús está en su corazón, no hay preocupación en su corazón, sino que hay paz. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Oiga, ahí le está recalcando lo que le acabo de decir. Os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que estamos en comunión con él, que es lo que estaba hablando acerca de los mandamientos. Si decimos que guardamos los mandamientos de Dios y no amamos a nuestro hermano, estaremos guardando los mandamientos. Nos estamos engañando a nosotros mismos, dice acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice aquí, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 27. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión. ¿Qué dice ahí? Unos con otros, que es lo que estábamos tratando de llegar a entender
en el amor de Dios. ¿Cuál es el resultado de eso? Ahí se lo está diciendo la palabra del Señor. Si en realidad nosotros estamos en la luz de Cristo Jesús, el resultado tiene que ser la comunión entre los hermanos, entre nosotros. Pero si no existe eso, ¿podremos nosotros decir que estamos en luz? Dice ahí, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Pero oigan bien lo lindo, ¿qué es lo que Dios busca? ¿Por qué Dios usa el segundo mandato? ¿Por qué Dios? Porque mire, dice, ¿cómo tú vas a amar a Dios que no lo has visto? Si a tu hermano que lo miras no le amas. Entonces es imposible que tú, algo invisible, lo ames si tú no has amado a tu hermano todavía. Entonces Dios está buscando, como Cristo Jesús dijo en una parte, Padre, dice, lo que yo quiero es que ellos lleguen a ser uno como tú y yo somos uno. ¿Por qué? ¿Por qué esa preocupación de Jesús? De que quiere que nosotros aprendamos a ser uno. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, aquí viene a confirmar lo que hablamos el sábado pasado. Por eso yo le dije, esta lectura es una continuación de lo que hablamos el sábado antepasado. Dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Por eso es que a mí me encanta tratar de pedirle a Dios que nos ayude a comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros pongamos en marcha, en práctica, que comprendamos, que no sigamos con la mente llena de no poder discernir qué es lo que estamos leyendo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oigan la continuación de esa lectura. No dice, Él es justo para perdonar su pecado, sino que le va a dar la capacidad para que usted sea limpio. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Quién era Pablo? Un seguidor de los cristianos, gente que hacía la maldad. Pero cuando él conoce a Cristo Jesús, él es limpio, su mente se le limpia de toda maldad. Entonces, ese proceso nosotros tenemos que encajar en él. Porque aquí le está diciendo a usted, y él dice, si decimos que no hemos pecado, nos hacemos a nosotros mentirosos. Dice, si alguno quitare de la palabra, esta es la parte que vamos a leer ahorita de Juan, pero quiero terminar con esto. Limpio de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos Que no hemos pecado. El 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es muy interesante. Aquí vamos ahora a leer Primera de Juan 3, 1 al 10. Creo que esta es la misma. No, esto está en Apocalipsis 22, 19. Vamos a leer primero Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 9. Para ver qué Pablo nos dice aquí en el libro de Romanos. Capítulo 5, versículo 1 a 9.
Y versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando cómo usted obtiene la paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga bien, ¿por qué Dios pone estas lecturas acá? ¿Para qué Dios pone estas lecturas acá? Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Ahí esa lectura le está aclarando lo que yo le acabo de explicar hace poco al respecto de mi experiencia que acabo de vivir el mes pasado con el fallecimiento de mi madre. Había preocupación, pero cuando yo tengo lo que está diciendo él aquí, usted tiene esa paz que os es dada. Es muy importante, hermanos. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Espíritu Santo que nos fue dado por Cristo Jesús. Aún éramos débiles, y a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Aquí es muy importante que esta lectura nosotros la digeramos cuál verdaderamente es la causa que usted y yo llegaremos a ser salvos. Absolutamente por el Hijo Cristo Jesús, se lo está diciendo aquí bien claro. Ahora les voy a pedir que abran el libro de Apocalipsis, porque esto va para que nosotros guardemos esto en nuestro corazón, porque lo que Dios está buscando es esto. Tengamos cuidado con las falsas doctrinas. Y si nosotros vamos a exhortar o a enseñar, no se salga de la palabra de Dios. Porque si usted se sale de la palabra de Dios, va a venir a meter una ideología suya, y eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que saber, mayormente para los que Dios nos usa para impartir su palabra. Yo siempre he dicho esto: estar parado aquí hablando de esta palabra de Dios conlleva una responsabilidad bien grande. Y el día de mañana que yo esté a la presente del Señor, yo tendré que dar cuenta de lo que yo estoy hablando acá. Por eso yo bendigo a Dios, porque Dios desde que me fue instruyendo, yo pasé 3 años que estuve soltero. El hermano Eurípides es testigo, y la hermana Rosa y Oneida, que son los que tienen más tiempo acá. Yo pasé 3 años soltero, y en esos 3 años yo conocí a Cristo Jesús como nunca le había conocido en toda mi vida.
Y a mí me despertó un anhelo que entre más yo sabía, más yo quería saber de Dios, más yo quería conocer de Cristo, más yo quería saber quién Cristo Jesús era, por qué Cristo Jesús vino a redimirme de una miseria de suciedad que yo estaba. Yo me interesaba por saber por qué Jesús, y a todo lo que llegaba es a ese amor divino del Padre que tuvo para con nosotros. Pero me enseñó Dios tantas cosas. Y en esas cosas que yo he convivido en la vida espiritual, mi esposa es testigo. Cuando yo trabajaba en Wesley Chapel, yo siempre que me iba a mi almuerzo, había un área que se sentaba uno, donde uno puede sentar ahí en el deli, que les puede comerse su sándwich ahí y todo. Y yo me sentaba ahí para mirar para afuera y a leer mi Biblia. Se me ha acercado este señor asiático, un señor chino. Me dice, oh, ¿tú lees la Biblia? Y le digo yo, sí. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí. Él andaba con su Biblia también. Me dice, ¿me puedo sentar? Siéntate. Yo le comentaba a mi esposa, ese señor estuvo tratando de venir a conversar de la palabra de Dios como por 6 meses conmigo. Siempre en mi almuerzo estaba ahí puntual para que leyéramos la Biblia. Y tenía un conocimiento bien amplio. Y mi esposa me decía, ten cuidado que tú no sabes las intenciones y la doctrina de este asiático. Pero yo siempre digo una cosa, hermano, y esto lo tengo casi comprobado en mi corazón. Dios va a poner seres en su vida para que usted aprenda algo. Por eso la palabra de Dios dice, oídlo todo, pero retén lo que es bueno. Es muy importante que no se nos olvide eso. Este señor me decía a mí, nunca te salgas de la palabra de Dios. Y eso se me quedó printado en el cerebro a mí. Nunca te salgas de la palabra del Señor. Yo a veces me quedo perplejo cuando hay una predicación en las pantallas de televisión y leen un párrafo, ni tan siquiera leen el contexto. Y en ese texto se basan a hacer un historial y mantienen a la gente riéndose y mantienen a todo el mundo. Y yo pregunto, ¿qué instrucción le estás dando al pueblo? Si ni tan siquiera le lees el contexto del texto que leíste, sino que después que leíste el texto te pusiste a hacer tu historial, a inventarte historias, a hacer comentarios para que la gente se ría. Hermanos, yo no creo en eso. A mí ustedes discúlpenme que siempre que Dios me para aquí es para exhortar lo que las cartas de los últimos apóstoles que Él eligió nos quedaron a nosotros como guías. Y si nosotros no le ponemos la atención que requiere, vamos a estar, como se dice, llevados como las olas del mar, para allá y para acá, Como el tamo, para allá y para acá. a merced del viento. Sé constante en el Señor. No busques satisfacción propia. Busca glorificar a Dios en todo lo que tú hagas. No busque, porque aquel me habló bonito, no porque aquel me dijo, no, aquel me habló la verdad. Y yo quiero vivir una verdad absoluta. Yo no quiero vivir una verdad subjetiva. Yo quiero vivir la verdad de donde las cosas nunca cambian, ni las cosas nunca cambiarán. Eso es lo que yo les ruego a ustedes, hermanos, que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el actor y consumador de todo. Porque si nosotros nos dejamos persuadir por tantas doctrinas, las cartas de estos hombres, grandes hombres que yo los admiro en gran manera, porque prestaron su vida a Dios. Hermanos, todas estas cartas, estos hombres estaban ya a punto de ser ejecutados.
Yo les quiero decir a ustedes que estas cartas no son para ellos coger reconocimiento, hermanos. Estas cartas no son para ellos engrandecerse, hermanos. Estas cartas son las últimas palabras de esta gente a punto de ser ejecutados. Y el que va a morir va a dice la verdad. Y lo que ellos están diciendo aquí es la verdad de Cristo Jesús. Entonces, cuando yo leo estas cartas, a mí me penetra el corazón, porque yo siento lo mismo. Yo siento que el tiempo se está acabando. Yo siento que las profecías ya se han cumplido, que estamos a punto de que este mundo colapse. Y lo estamos viendo, todo lo que está pasando, y nosotros seguimos todavía durmiendo. Por eso me encantó el mensaje que un video que puso una hermana ahí, yo lo repetí, se lo mandé a medio mundo, acerca de venir a la iglesia. Ponemos tantos pretextos para venir a la iglesia. No, porque mi prima vino de Perú, dice el muchacho, y le dice, y cuando tú vas para el trabajo, ¿qué tú le dices a tu prima? Oh, espérate hasta que venga hasta las 7 de la noche. O sea, no dejas de trabajar. Pero para ir a la iglesia, sí, tu prima vale más que Dios. No, porque mi mamá llegó de Colombia no, mamá, si quieres venir conmigo y quieres estar conmigo, vente conmigo para la iglesia. No, que mi abuelita, véngase para la iglesia y después de la iglesia la llevo a comer y compartimos. Eso es lo que a mí me preocupa, que esto que estamos leyendo acá, nosotros lo escuchamos y seguimos la vida común y corriente. No hay tiempo para nosotros que perder. No hay tiempo que nosotros que perder. Porque lo que está diciendo la palabra aquí se está cumpliendo al pie de la letra y se seguirá cumpliendo. Con todos estos aparatos, yo le garantizo a usted que el Evangelio de Cristo Jesús ya está siendo proclamado en toda la tierra. Ahora mismo ese video que se está grabando será reproducido y puesto en internet, puesto en todos lados. Y lo que yo estoy hablando aquí es el Evangelio de Cristo Jesús. Yo no le estoy hablando cosas inventadas mías. Yo no le estoy diciendo a usted que para que a mí me den halagos, para que a mí me... No, a mí no me interesa eso. Yo estoy haciendo como hicieron los apóstoles. Estaban al punto de ser ejecutados. Y la única preocupación que había en su corazón era que la verdad fuera expuesta a la humanidad. Que la gente no siguiera doctrinas falsas. Que no se dejaran llevar por hombre. Que se buscaran siempre la palabra del Señor. Porque en la palabra del Señor es donde está la fuente de vida que usted va a encontrar. Donde está el agua que va a saciar su alma. No hay otro vertiente en este mundo que sacie verdaderamente nuestros deseos de andar en el mundo que andamos. Solamente la palabra del Señor es lo que quiere a nosotros avisarnos, decirnos, despiértense. Despiértense, no se pongan a pensar como las otras gentes están diciendo. Oh, desde que mis padres descansaron me vienen diciendo lo mismo. ¿Qué le decían a Noé, hermanos? Cuando Noé estaba fabricando esa arca. Tú estás loco, nunca ha llovido. ¿Por qué tú te estás inventando esas tonteras? Eso no es cierto. Y cuando cayó la primera gota de agua, ¿qué ocurrió? Todo el mundo corriendo al arca, queriendo salvarse, queriendo salvar su vida. En este tiempo estamos ahora nosotros, que cuando Cristo Jesús venga y la gracia se cierre, todo el mundo va a decir, predícame la palabra del Señor. Yo quiero saber ese evangelio de verdad que tú predicabas. Enséñame lo que ahora sí yo me voy a arrepentir. Muy tarde, la gracia se cerró. Dios dice, y las lenguas cesarán. Ya no podremos, por más que mi corazón me duela, como sentía Noé en esa arca. Él quería entrar a todo mundo que entrara a esa arca, pero no dependía de Noé, sino que el arca era la gracia de Cristo Jesús que estamos nosotros viviendo hoy en día, y nadie le toma la importancia que requiere llevar. Es muy importante, hermanos, que nosotros pidamos dirección al Señor. No dejemos que tanta distracción, que las novelas, que las series en Netflix, que esto, que el otro,
no lo aparten a usted de estar instruyéndose en la verdad, mano. Si usted quiere ver televisión, vea televisión, pero no deje por un lado lo más importante, que es levantarse por la mañana y usted alimentarse de un pan espiritual. Nosotros tenemos que comer ese pan espiritual diario, hermanos. Si usted no se alimenta espiritual, Satanás va a venir y lo va a sacudir y lo va a reventar y usted va a desistir de la palabra del Señor. Ustedes no saben cuántas veces el enemigo ha tratado conmigo, y ustedes han sido testigos del mes pasado cuánto yo estuve pasando, cuánta cosa el enemigo tratando de ponerme para que yo desista de la magnificencia de mi Dios, y yo nunca en la vida lo voy a hacer, porque yo sí creo en lo que Dios me ha prometido. Yo sí creo en ese Cristo que murió en la cruz y derramó su sangre para que yo pudiera ser limpio de todo pecado y de toda mancha. Yo creo en eso. Y eso es lo que yo quisiera, que el mundo se diera cuenta y se despertara. Que todo el mundo pudiera decir, verdaderamente lo que Jesús hizo, nadie en este mundo lo va a hacer por mí. No busquemos en las cosas externas felicidad que no existe. ¿Qué leímos ahí? Que todo va a ser consumido por el fuego. Todo será consumido por el fuego, hermanos. No se ponga a poner su atención en las cosas externas, porque todo lo que usted tiene aquí será consumido. Busquemos hacer tesoros en los cielos, que eso es lo importante. Que todo ser humano entienda que ya no hay tiempo que perder, que estamos en los últimos tiempos. Esto se llama los últimos tiempos, y somos bendecidos que Dios nos permita ser mensajeros de esta palabra, que podamos llevar a otro una palabra de verdad, una palabra de aliento. Mira, Dios te ama. Dios dio a su Hijo para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Para eso Dios dio a su Hijo. Entonces, ¿qué te cuesta decirle, Señor, vengo a ti y me arrepiento de mis pecados? Perdona mis pecados. Es todo lo que el ser humano tiene que hacer, pedir un perdón a Dios por tanta falta que le hemos cometido a Dios. Y como decía la hermana, cuando nosotros pecamos, seguimos crucificando a Cristo Jesús en esa cruz. Seguimos latigando a Jesús en esa cruz. No tomamos el valor que esa cruz conlleva en nuestras vidas. La grandeza que el Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, que mi buen Dios me les bendiga. Yo pido y clamo al Señor que, como dijo ahí, la única manera que ningún cristiano va a ser engañado, estudiando su palabra. Que mi buen Dios me lo bendiga, y vamos a entonar otra vez el himno, Andrés, 485, y después una oración y cerramos con esto. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Nos toca vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán hablemos desde aquí, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí,
yo quiero cantar en el cielo. Hermanos, de corazón les digo que me encantaría vernos todos el día que Jesús venga, reunidos, glorificando al santo Dios que es para siempre. Vamos a orar. Amante y bondadoso Señor, gracias nuevamente, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por estas cartas que usted ha traído nuevamente a recordarnos que debemos de estar preparados, Señor, para no ser engañados por el enemigo. Padre, sabemos que el enemigo día y noche no duerme tratando de persuadir a todos los que aún ya estamos en el camino suyo, Señor. Padre, ayúdenos que su Santo Espíritu siempre more en nosotros. Amén. Y nos dirija y nos corrija en todo momento y en todo tiempo. Pero Padre, que nosotros estemos atentos a escuchar su llamado. Que usted siempre nos indica cuando nosotros estamos bien y cuando nosotros estamos mal. Padre, que en esta hora, Señor, su Santo Espíritu continúe con cada uno de los que estamos en este lugar, a donde quiera que vayamos. Amén. Padre, y que despertemos en nosotros esa sed de saber de su palabra, de saber de lo que viene, Padre, de saber a lo que nos enfrentamos día a día. Padre, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados. Sabemos, Señor, que debemos de prepararnos, porque la única manera que podemos luchar contra el enemigo es con un escrito está. Ayúdenos, Señor, a estudiar su palabra. Ilumínenos con su Santo Espíritu, denos discernimiento. Padre, como su pasaje dice, pedid sabiduría, buscad conocimiento, tocad y se os abrirá vuestro entendimiento. Padre, ese pasaje yo lo declaro en esta mañana. Que cada uno de los que estamos aquí, ese pasaje no lo visualicemos materialmente. Que no pidamos terrenalmente. Porque usted sabe de las necesidades nuestras sin que nosotros las pidamos, Señor. Pero sí, Señor, que pidamos sabiduría de lo alto, conocimiento de Dios. Y que podamos, Señor, comprender su propósito en cada una de nuestras vidas, Padre. Padre, en esta mañana pedimos que bendiga a todos aquellos que no pudieron estar presentes y todos los que están enfermos en sus casas, tanto físico como espiritual. Pedimos en esta mañana, Señor, que sean tocados y que su Santo Espíritu les rasguya y ellos puedan, Señor, el próximo sábado decir: yo voy a glorificar a mi Señor. Amén. Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que nos dirija a cada uno y que continuemos, Señor, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Todo esto lo pedimos no porque seamos dignos ni merecedores, sino por el santo mérito de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que mi buen Dios me le bendiga a cada uno, hermanos.